Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C341, Torre del Valor capítulo 341, Torre del Valor. El cielo se mantuvo despejado, la luz nítida y la arena dorada ardía bajo los pies. Desde las gradas del Coliseo estalló la multitud, un único cuerpo rugiente que hizo temblar la piedra. Alrededor de la arena, las jaulas doradas que habían sostenido a los practicantes se agrietaron y se hundieron, colapsando grano a grano hasta que volvieron a ser nada más que dunas, como si la torre hubiera inhalado y reiniciado el escenario para un juicio final. Mientras todos esperaban saber cómo se mediría su valor, la arena en el centro exacto comenzó a moverse. Al principio se hinchó como una respiración lenta. Luego siguió subiendo, cada vez más alto, hasta convertirse en una colina de 50 metros que desprendía riachuelos de oro. Marún levantó un brazo. «Muévete hacia los lados». «Está y aproapé». Su orden se extendió al equipo Aqualet y al grupo mestizo, y cambiaron como uno solo. El montículo estalló y se derramó. Debajo de él había una forma. Una cabeza emergió mientras la arena se desprendía, luego un torso, luego piernas y pies, hasta que la figura quedó libre bajo el resplandor. «Esto». Los ojos de Adir se adelgazaron. Había algo en ello que me resultaba familiar, pero no lo era. No estaba vivo. Era una estatua, tallada en piedra antigua y desgastada hasta alcanzar una severidad austera. Un yelmo cubría la cabeza, con la cara oculta tras una abertura en forma de T que dejaba expuestos únicamente los ojos y la boca. El cuerpo estaba desnudo, cada músculo cortado con cuidado paciente, como si un escultor hubiera registrado en piedra las tensiones de un guerrero. Alrededor de la cintura colgaba hasta las rodillas una falda de cuero de gladiador con perujes. En los pies, sandalias con cordones de cuero y tela, sobrias y prácticas. Se levantó un brazo en alto, empuñando una espada corta de doble filo como si desafiara al cielo mismo. El otro colgaba ligeramente alejado del cuerpo, con la palma firme y una balanza apoyada en su agarre. «¿Qué significa esto? ¿Qué quiere que hagamos?» Las voces de los practicantes cayeron mientras sus miradas subían las líneas limpias y las proporciones medidas de la figura. Incluso como piedra, se sentía viva. Una autoridad fría presionó el pecho y secó la boca. Bajo la dura luz, la estatua parecía vieja e inflexible, una reliquia que juzgaba en lugar de hablar, y el silencio que se extendía por la arena parecía un veredicto esperando. La mirada de Adir se dirigió a la balanza en la mano de la estatua. Una sartén estaba alta y vacía, la otra colgaba baja bajo una enorme esfera de piedra. Miró más de cerca y trazó las tallas en la piel de la esfera: costas, océanos oscuros, cadenas de islas, hilos de ríos, crestas montañosas elevadas e incluso cráteres picados. El significado hizo clic. Era un planeta tallado en piedra y que no pesaba sobre nada. Cuando la idea del propósito del juicio se instaló en su mente, un movimiento del lado de Goratim atrajo todas las miradas. Brahtar Gorat, tranquilo y seguro, se elevó en el aire y se desvió hacia la bandeja vacía de la escala de la estatua. Adir, Talira y los demás observaron en silencio, curiosos por lo que pretendía. No tocó la piedra ni intentó levantar nada, simplemente flotó sobre la sartén, puso los pies en el centro y se quedó quieto. «Oye, está intentando pesarse». Loudbark murmuró. Se veía exactamente así. Nadie sabía la masa exacta del planeta de piedra en la otra sartén, solo que no era luz. Por la forma en que colgaba la sartén, parecía más pesada que Brahtar por un claro margen. Entonces sucedió algo extraño. La báscula se movía lentamente, como si registrara el peso del ogro de 4 metros. Con un raspón seco de piedra, la viga se deslizó unos centímetros y se quedó quieta. «HM». Las pupilas de Adir se blanquearon y tenues corrientes se movían en ellas de la misma manera que las nubes altas se desplazaban por un cielo tranquilo. Fue como él adivinó, el juicio sopesó su valor frente al mundo tallado. No es masa corporal, sino una medida invisible que Adir aún no podía nombrar.
Cuando el movimiento se detuvo, Braftar estudió el ligero cambio y levantó la voz. Parece que no soy lo suficientemente digno. A pesar de las palabras, nada en él sonaba derrotado. ¿Y ahora qué? Su tono se mantuvo estable. Por encima de su cabeza, el sigilo oscuro se iluminó, sus líneas se fijaron en el aire mientras extendía un tenue resplandor a su lado. La balanza se agitó y la sartén bajo sus pies comenzó a hundirse nuevamente. Oh, está usando ese poder otra vez. En el momento en que el sigilo oscuro cobró vida sobre su cabeza, los practicantes lo reconocieron como la misma fuerza que había usado momentos atrás para separar las barras doradas, como si manos invisibles hubieran convertido cada una en una barra de hierro suelta. Pero esta vez, Braftar no estaba forzando nada. Simplemente sacó su poder a la superficie y dejó que la escala lo sintiera, para que pudiera medirlo y registrarlo, su valor, nuevamente. Desafortunadamente, la escala solo disminuyó. La sartén debajo de él se sumergió un poco, pero aún así no fue suficiente. El planeta de piedra del lado opuesto siguió siendo más pesado por un claro margen. Talira observó la lenta inclinación y dejó volar su voz. Si no puedes hacerlo, vete y déjanos intentarlo. Detrás de ella, los practicantes lunaris se enderezaron como uno solo, orgullosos de su postura y con confianza en sus ojos. Para ellos, su señora era la estrella en ascenso más brillante de su raza y no había nadie más digno que ella. Sin embargo, estaban a punto de enfrentarse a una realidad que demostraría lo equivocados que estaban. Ya veo, murmuró Braftar, mientras las palabras escapaban como un aliento cansado, cerca de rendirse. Pero su siguiente movimiento no fue nada parecido a la rendición. El aire sobre él comenzó a ondularse y, junto a la lisa cúpula de su corona calva, algo comenzó a tomar forma. Al principio, era solo una mancha oscura, un hematoma de movimiento colgando junto a su corona calva. Se redondeó lentamente, ganó profundidad y encontró sus bordes, empujando hacia adelante con la presión constante de una cara que intentaba atravesar el vidrio. Luego, los rasgos se asentaron en su lugar, ceja, nariz, boca, el relieve completo de un rostro vivo, hasta que el desenfoque redondeado se volvió inconfundible. Una segunda cabeza, casi idéntica a la suya, ocupaba ahora ese espacio. La sensación que emitía no era la de algo recién hecho, sino la de algo presente desde hacía mucho tiempo finalmente revelado, como si siempre hubiera estado allí, solo oculto a la vista hasta ese momento. Con ello vino una presión que no tenía fuente. Rodó hacia afuera en ondas lentas. Vello del brazo levantado. Pechos apretados. Incluso la arena parecía estar tranquila bajo su peso. ¿Qué habilidad es esa? La pregunta viajó en ondas bajas a través de los niveles, una mezcla de inquietud y curiosidad. Los practicantes se inclinaron hacia adelante sin quererlo, tratando de hacer coincidir la sensación con todo lo que sabían. La escala respondió antes de que nadie más pudiera hacerlo. La viga que apenas se había movido comenzó a sentarse y a desplazarse con propósito. La sartén bajo los pies de Braftar se hundió en grados limpios, más estable y más rápido que antes, y un áspero raspón de piedra sonó en su garganta de metal cuando encontró una nueva línea. Todos los ojos fijos en la escala, Braftar en una sartén, el planeta tallado en piedra en la otra. Todo se equilibró perfectamente y el impacto recorrió todos los rostros. Solo el rostro de Talira Luna mostró algo más que un simple shock. Su mandíbula se puso. Un fino pliegue le cortaba las cejas y un toque de ira le apretaba la boca. Ella habló en voz baja, pero las palabras perduraron. Él no está usando una habilidad Spark. Señora Talira, ¿qué quiere decir? El Lunari que estaba detrás de ella se volvió inmediatamente y su confianza previa se redujo a confusión. Ella no los dejó preguntándose. Su mirada permaneció en Braftar, en la nueva y redondeada presencia que se fusionaba junto a su cráneo, y les dio el nombre que hizo tambalear todos los corazones. ¿Alguna vez has visto un Gemnarch? Contacto, 2. Jugador impío C342, Gemnarca capítulo 342, Gemnarca. ¿Gemnarca? Ante el nombre, los practicantes cayeron en completo silencio. Incluso las gradas parecían congeladas en el tiempo, con cada mirada fija en el ogro de pie en la báscula. Señora Talira, ¿está usted diciendo que es un verdadero Gemnarca?
Los colaboradores cercanos de Talira Luna no pudieron contener sus sospechas y susurraron la pregunta. Los Goratim siempre habían afirmado que eran el linaje del Gemnarca, una raza mayor. Desde las razas más altas hasta las más pequeñas, todos habían escuchado el rumor al menos una vez en sus vidas. La afirmación era demasiado trascendental como para pasarla por alto. Sin embargo, escuchar un rumor y creerlo eran dos cosas diferentes. En esencia, cuando uno consideraba que cada raza, cercana o distante, provenía de las razas antiguas, todas ellas eran ramas de los primeros pueblos jamás creados para caminar por estas tierras. Pero cuando una sola raza afirmaba tener sangre pura y una conexión directa con una raza mayor, especialmente aquí en la región exterior, la incredulidad era natural. Ya sea que no pudieran creer o no quisieran, cada par de ojos permanecía en la segunda cabeza de Braftar. En comparación con el primero, parecía un poco ilusorio, como la imagen en una pantalla defectuosa que parpadea, pero el poder y la presencia que irradiaba se sentían inequívocamente reales. Su conocimiento del Gemnarca era limitado. Se decía que los Gemnarch poseían cuerpos voluminosos como los Goratim, y el único rasgo físico claro que separaba a las dos razas era que un Gemnarch de sangre pura tenía dos cabezas. Más allá de eso, no tenían más detalles para juzgar si la cifra que tenían ante sí era genuina. Afortunadamente, Talira estaba allí para explicarlo. Probablemente no sea un Gemnarca de sangre pura, pero ciertamente tiene la sangre antigua fluyendo por sus venas. Ella misma se había mostrado escéptica, pero ver la segunda cabeza de Braftar la dejó segura. Esa manifestación de su segunda cabeza debería ser un talento de linaje que despertó. Con esa explicación, las miradas cuestionadoras e incrédulas finalmente desaparecieron. La aceptación se extendió entre la multitud. Un talento de linaje es una prueba innegable de que la sangre de la raza anciana fluye por las venas. Mientras los Lunari aceptaban la verdad, los practicantes Goratim se arrodillaron. Sus enormes cuerpos de color verde oscuro se doblaban como si estuvieran adorando y murmullos bajos, parecidos a cánticos, se elevaban y se mezclaban en el aire. ¡Oh, maldita sí! ¿Es realmente tan genial que les hace parecer tontos? Laubart frunció el ceño al verlo. La irritación se alineó en su rostro, pero debajo de él un leve temblor recorrió su cuerpo, sin saber si surgió del miedo o de la emoción. Tu ignorancia es una bendición, Jaunkin, habló Radak a su lado con una voz como de piedra antigua. Incluso sus rasgos de obsidiana oscura despertaron tanto conmoción como reverencia. ¿Alguien con un linaje antiguo fluyendo por sus venas, aquí en la región exterior? Marún murmuró y se unió al intercambio con abierto asombro. Sí, eso es realmente impactante, incluso más que la presencia del adepto de rango 5, el comerciante errante. Al oírlos, Laubart cerró la boca y no ofreció nada más. No encontró excusa para sofocar lo que sentía, y el temblor en su cuerpo se intensificaba con cada segundo que pasaba mientras imaginaba lo que significaba estar cerca de alguien de linaje divino. En cuanto a Adir, el interés parpadeó en sus pálidos ojos mientras observaba. Así que los rumores eran ciertos. Ser testigo de cómo la débil conexión de linaje de un Goratim con una raza mayor, junto con la manifestación de un talento de linaje, podía provocar tal respuesta, le hizo comprender aún más claramente cuán alto era su impacto a los ojos de otras razas. Pronto se enteraría de que impresionaba no solo a las mentes de los practicantes, sino también a la torre misma. El pasado y el futuro se convierten en cenizas, antes de la creación, solo peso y azote. La línea de sangre es riqueza, no derecho a reinar, capital al riesgo, no ganancia segura. Las escalas agitadas, graves y sangrientas emoticono cara sonriente. Braftar Gorat encontrado digno. Con el veredicto, los espectadores parecieron volver a la vida. Un solo rugido subió por la piedra como una ola, haciendo sonar pancartas, sacudiendo la arena de las paredes y provocando un temblor a través de la lámina de arena dorada. El aire sabía a polvo y metal caliente. Los pasos golpeaban los escalones mientras los espectadores pisoteaban y gritaban, sus voces se doblaban en un acorde atronador. Como era de esperar, ganó el último juicio, dijo Marún en voz baja, pero la renuncia se reflejó en los rostros mestizos que lo rodeaban. Les pareció correcto, un resultado que no necesitaba discusión. Si alguien era digno de la torre, ese antiguo linaje era Braftar. A este respecto, incluso los escépticos guardaron silencio.
Al menos finalmente se acabó. Loudbark respiró profundamente y lo dejó ir. No había ganado nada hoy, pero conservar su vida parecía un premio que pocos rechazarían. Braftar se mantuvo firme en la balanza mientras la segunda cabeza retrocedía, y la deformación a su alrededor disminuyó hasta que la luz se calmó. Cuando la distorsión murió, se bajó de la sartén y cruzó la arena con la misma certeza medida, moviéndose para pararse entre sus parientes. Las manos se levantaron para recibirlo, y los rostros que se volvían hacia él llevaban el tranquilo asombro que la gente reserva para figuras fuera de la leyenda. Luego esperaron. Los segundos se extendieron a medida que el rugido se reducía a llamadas dispersas y luego a un silencio interrumpido únicamente por el silbido del viento a lo largo de los niveles superiores. Después de su larga espera, cuando ninguna puerta se abrió y ningún tirón llegó para expulsarlos como los había atraído hacia adentro, un pequeño escalofrío de inquietud se movió entre los practicantes. ¿Por qué el juicio no parece terminado? Varias voces se alzaron a la vez mientras las cabezas giraban y los dedos señalaban hacia las escalas. Mira, las cacerolas están niveladas otra vez. Quizás sea nuestro turno. Quizás también quiera medir nuestro valor. Todos los ojos estaban fijados nuevamente en el dispositivo. Una sartén colgaba vacía. El otro todavía llevaba el planeta tallado en piedra, lo suficientemente pesado como para doblar la cadena. La arena volvió a tragarse su ruido, un silencio lo suficientemente fuerte como para presionar los pulmones. Muchos comenzaron a pensar que la estatua quería un segundo nombre. Nadie creía realmente que Braftar pudiera ser superado. Sin embargo, a medida que pasaban los momentos y no llegaba ningún mensaje nuevo al sistema, la atención cambió por sí sola. Una por una, las miradas se deslizaron hacia las filas de los Lunari, asentándose en la figura quieta de Talira Luna, tranquila como la luz de la luna sobre agua fría. No tengo nada que ofrecer. El tono de Talira era tranquilo, casi indiferente, mientras las miradas se fijaban en ella. Ella ya aceptó el resultado. Sin algo de igual peso que presentar, no había forma de superar a Braftar, y ella no tenía ningún deseo de dar un paso adelante solo para avergonzarse ante todos ellos. Al reconocer sus palabras, los practicantes recurrieron a Adir mientras las expectativas se convertían en dudas. Como incluso Talira, de una de las principales carreras, había aceptado la derrota y admitido que no tenía nada que presentar, nadie esperaba nada de Adir, una Velari. A sus ojos, los Velari eran una raza joven y débil, por lo que las expectativas se desvanecieron de inmediato. Aún así, su fuerza y las extrañas hazañas que ya había demostrado captaron su atención, como si una sorpresa más aún pudiera estar esperando en sus manos. Como si respondiera a sus expectativas, Adir se rió. Bueno, si eso es lo que quiere, déjame intentarlo a continuación. Comenzó a desplegar sus alas para ascender en el aire hacia las escalas, tan curioso por el resultado como lo estaban los observadores. Cuando Ajor comenzó a desplegar sus alas, cada mirada se fijó en las formas que se extendían desde su espalda desnuda. El proceso fue como había sido antes de su tercera evolución, con un sonido húmedo, dos costuras se abrieron y huesos de color blanco lechoso fueron empujados hacia afuera a cada lado. Sin embargo, esta vez, a diferencia de la cuervo del amanecer alas, había una diferencia. Los huesos no se parecían del todo a hueso, su textura parecía un líquido endurecido, como leche real fundida en forma esquelética. A medida que el marco tomó forma, cada lado de unos 2 metros de largo, el vapor blanco comenzó a condensarse a su alrededor, convirtiéndose en una nube suave. Poco a poco, la nube se reunió en alas que parecían plumosas pero que permanecían claramente parecidas a nubes. HM. Su apariencia cambió un poco. Adir estudió de cerca la nueva forma. Dio algunos aleteos de prueba. A medida que las alas se movían hacia arriba y hacia abajo, un aliento frío parecido a una niebla se desplazaba hacia afuera. A pesar de su aspecto aireado, se sentían sólidos, incluso más sólidos que su par anterior, pero tan livianos que era como si realmente estuvieran hechos de nubes. Luego intentó despegar. Después de un pequeño aleteo, sus pies se despegaron del suelo y, en lugar de volar, pareció deslizarse. Todo su cuerpo se elevó sin tensión y casi sin movimiento adicional. Incluso esta pequeña prueba le dijo cuánto había mejorado su maniobrabilidad, y la sensación de ingravidez de su cuerpo añadió un borde limpio de velocidad. El único problema era su blancura. A la luz,
Las alas brillaban, atrayendo los ojos y arriesgándose a ser expuesto cuando necesitaba permanecer invisible. Aún así, dejó la preocupación a un lado y siguió moviéndose, elevándose a la mano de la estatua gigante para ocupar su lugar sobre la bandeja vacía de la balanza. Déjame ver cuánto se moverá. Contacto, 2. Jugador impío C343. Otro talento sangriento capítulo 343. Otro talento sangriento. Adir. Los practicantes y los espectadores fijaron su atención en la balanza, ansiosos por ver si los brazos se hundirían más de lo que lo habían hecho por Braftar antes de que revelara su talento de linaje. La imaginación se tensó como cuerdas de arco mientras el calor de la arena se acumulaba bajo la alta bóveda y el planeta de piedra tallada en la sartén lejana brillaba con un tenue brillo mineral. Pasaron los momentos y los rostros cambiaron. El interés se convirtió en inquietud a medida que la quietud se negaba a romperse y el aliento que la gente sostenía sin darse cuenta comenzaba a arder en sus pechos. ¿Qué está pasando? Los brazos no movían el ancho de un dedo, el acero giraba sin problemas y surgían murmullos sobre una falla en el dispositivo. El sonido era como el de una tela frotada entre 1000 manos inquietas. La conclusión llegó rápidamente para muchos, una respuesta fácil que la mente acepta cuando quiere ahorrarse el trabajo de la duda. Como era de esperar, el linaje todavía importa. No podemos esperar mucho de un Velari. El pensamiento los tranquilizó con el aburrido consuelo del prejuicio, como si el resultado fuera natural, como si lo hubieran sabido desde el principio. Solo Adir no quedó convencido. Sabía que no era Velari sino humano, y según su entendimiento, los humanos contaban entre las razas ancianas, un linaje que la torre debería reconocer en el instante en que su voluntad rozara contra él. Una categoría grabada en el mundo mucho antes de que cualquiera de estas personas hubiera aprendido a hablar. Según esa lógica, la balanza ya debería haber percibido ese linaje y juzgado su valor en consecuencia, pero nada se movió y, en ese silencio obstinado, una pregunta más fría echó raíces en él. ¿Hay otra razón por la que no se mueve o realmente me está juzgando débil? Cuando Braftar subió por primera vez a la balanza, los brazos se habían contraído, aunque ligeramente, como si reconociera una pizca de valor contra el planeta de piedra tallada, un soplo de movimiento que le decía a cada observador que la torre sabía lo que estaba mirando, pero para Adir no había nada, ni inmersión, ni temblor, ni siquiera el fantasma de un escalofrío a través de los largos huesos de acero y la quietud le decía que le faltaba algo. Por fin, un pensamiento surgió en su mente, elevándose limpio del ruido. Quizás simplemente no tiene ni idea de mí. Si realmente no había humanos en este mundo, entonces la escala, quietud tenía sentido. Sin ningún registro en el que basarse, el mecanismo no tenía nada con que compararlo, ningún sigilo en su memoria que se superpusiera a su presencia, ningún nombre bajo el cual doblarlo y, por lo tanto, ningún veredicto que emitir. Con ese pensamiento surgió una solución. Por fin decidió demostrar su valía ofreciendo algo en lo que la balanza pudiera trabajar y juzgar. Al final, la recompensa fue demasiado buena como para perder la oportunidad. Esta torre debe estar ciega, sin reconocer su valor, murmuró Laudbart con una irritación que hizo que su voz rebuznara contra el silencio mientras observaba cómo el brazo permanecía obstinadamente nivelado. Es lo suficientemente digno como para tomar la mano de mi hermana. ¿Qué más juicio necesita? Bueno, parece que no funciona así, suspiró Maroon. Esperaba ver algo especial más allá del valor de un linaje, pero, por desgracia, la discriminación existía en todas partes, incluso cuando el juez era una estatua de piedra. Del lado de Lunari, Talira Luna parecía casi relajada cuando vio las cacerolas inmóviles, con los hombros bajando una fracción como si un miedo privado le hubiera soltado la columna. Por un momento pensé que estaba planeando algo, pero parece que en realidad solo estaba probando suerte. Pero el pensamiento se apoderó de ella y giró, sus cejas se tejieron mientras una línea que no podía reconciliar aparecía en su mente. ¿Por qué la escala no se mueve ni un poco? Pensé que era al menos tan fuerte como Braftar, si no más fuerte. Ella no estaba sola en esa fractura entre la vista y la expectativa. Braftar observó la viga con un rostro inmóvil y un enfoque tan preciso que llamaba silencio a su alrededor. Imposible saber cuántos pensamientos estaban anudados en su cráneo o con qué rapidez su mente los estaba desatando. La inquietud comenzó a extenderse, una onda que quería convertirse en ola, y en ese creciente malestar, algo sucedió. Espera. Él está haciendo algo.
Los practicantes se volvieron hacia Adir cuando un pálido resplandor comenzó a acumularse a su alrededor, tan débil al principio que parecía una ilusión depositada en el aire por el agotamiento y el deseo. Un silencio de luz como luciérnagas lejanas cerrando filas. En un puñado de latidos, se espesó y se arrastró hacia arriba, una columna paciente que se elevaba como si hubiera aprendido de los árboles, recta y sin prisas, pálida como el interior de una concha, firme como una oración levantada sin voz, una línea vertical que parecía hacerle una pregunta al cielo y esperar sin orgullo una respuesta. ¿Qué clase de habilidad es esa? La pregunta surgió en todas partes a la vez. Para ellos, parecía como si estuviera usando una habilidad Spark, y simplemente tenían curiosidad por saber por qué Adir se molestaría, como si pudiera cambiar algo. Esta es la primera vez que veo algo así. Talira entrecerró los ojos y sopesó el brillo frente a cada chispa que conocía, recorriendo su catálogo con el cuidado mesurado de un escriba que no quiere manchar una línea. La mayoría lo vio, creyendo que era una habilidad. Solo uno vio la verdad. Así que esto es lo que estabas ocultando, Adir de Velari, murmuró Braftar Gorat, con la voz baja y los ojos duros, las palabras pronunciadas no para causar efecto sino para evitar que su garganta se cerrara a su alrededor. Porque Adir se quedó gracias a el alcance es estrecho y el campo pequeño, nadie en la arena sintió nada, para casi todos, fue simplemente un espectáculo visual. La luz se elevó, tranquila y contenida, sin tocar nada más allá de él, y la arena esperó sin una sola onda de presión para marcarla como real. Sin embargo, mientras Braftar observaba, algo en su sangre respondió a esa corriente oculta, y una segunda cabeza comenzó a parpadear junto a la suya, un gemelo fantasma que apareció, se desvaneció y apareció de nuevo, no una visión sino una resonancia, una respuesta silenciosa que solo él parecía capaz de escuchar. Pero este sentimiento, pensó, y la tristeza que lo nombró no fue miedo sino certeza. Sabía lo que estaba presenciando, lo sabía con la confianza que llega cuando la mente reconoce a los de su propia especie. Su talento de linaje estaba destinado a dar sentido, y agudizó sus percepciones a alturas que la mayoría solo alcanzaría con dolor, y fue por eso que reconoció la oleada que se elevaba alrededor de Adir, una cualidad que no pertenecía a ninguna Spark, una firma que no encajaba en los marcos simples por los cuales la gente clasifica lo extraño. También fue la primera vez que se encontró con otro portador de un talento de linaje, y eso hizo que la sensación fuera difícil de definir, un acorde que había escuchado en sueños finalmente tocado en el mundo despierto sin un nombre que poner al lado. Miró la luz divina que envolvía el cuerpo de Adir, y todos los sentidos en él insistían en que se enfrentaba a algo más allá de su propio linaje, algo más arriba en la escala, tal vez incluso supremo. Contacto, 2. Jugador impío C344. Considerado indigno capítulo 344. Considerado indigno. Cuando Braftar Gorat lo vio, la escala que hasta ahora había permanecido perfectamente quieta comenzó a moverse, un pequeño cambio con un gran significado, y sus sospechas se agudizaron hasta que encajaron. ¿Qué carajo? La escala se está moviendo. Loudbark y los otros practicantes mestizos gritaron en estado de shock, sin esperar nunca que una sola habilidad de Spark pudiera provocar tal reacción, sin imaginar nunca que la torre respondería a la luz con peso. Bajo cada mirada, el brazo comenzó a caer rápidamente sobre el costado de Adir, como si de repente hubiera adquirido masa mucho más allá del hueso, mientras que el colosal planeta de piedra del otro lado parecía tan insustancial como la resina hueca en comparación, un adorno que pretendía ser un mundo. La reacción superó lo que habían presenciado durante la revelación del linaje del propio Braftar, y la multitud cayó más allá del habla en el tipo de silencio que parece una altura. No hay manera. La duda finalmente surgió en Talira, clara en sus ojos mientras intentaba leer el resplandor que ya había subido al cielo y había ido más allá de lo que la vista puede resolver. Señora Talira, ¿sabe qué está pasando? Esta vez, la pregunta no vino de sus ayudantes ni de los Lunari. Provino de Marún, del grupo mestizo, con el rostro conmocionado y las branquias a ambos lados del cuello abiertas y cerradas como si tuviera dificultades para respirar. Talira no respondió. Ella no lo necesitaba, porque la torre respondió por ellos. Comenzó con un temblor. La arena dorada bajo sus pies tembló, y en las gradas los espectadores se congelaron como si el tiempo mismo se hubiera apoderado de ellos por la columna vertebral, luego cada uno se convirtió en arena dorada. Los cuerpos se transformaron en una deriva brillante que cayó a través de la luz y se unió al suelo de la arena en una lluvia lenta y triste.
Un peso sombrío se asentó en los corazones de los practicantes. Por un momento, pensaron que la torre se estaba derrumbando por el paso del tiempo y comenzaron a considerar escapar. Entonces vieron algo que los sostenía donde estaban. La calma de la imponente estatua de piedra quedó fracturada. Las tapas se levantaron, los ojos se abrieron y la pálida luz de la arena se fijó en la piedra pulida. El polvo cayó mientras su boca se abría en una hoz sin aliento. En un instante, parecía menos un monumento y más un hombre que acababa de ver un fantasma. Siguió un mensaje del sistema, no silencioso como antes, sino pronunciado con una voz profunda y antigua que parecía vibrar tanto dentro de la piedra como del cuerpo, como si a la enorme y asombrada escultura le hubiera crecido la garganta. ¿Qué es la grandeza cuando no queda alma para testificar? ¿Qué es el poder cuando el destino lo reduce a la debilidad? Silencioso y solo en la profunda oscuridad de la eternidad. ¿Quién es el juez que pesa nuestro polvo y nuestra inutilidad? La balanza se despertó y tembló, desesperada por el perdón. Torre del valor encontrada indigna. Con el decreto, todos los temblores cesaron de inmediato y la arena volvió a hundirse en un silencio profundo y sin aire que presionaba contra la oreja e hacía que el corazón pareciera demasiado fuerte. Esto. Brahtar Gorat finalmente rompió el silencio, con una sola gota de sudor deslizándose desde su corona calva hasta su mejilla. Talira permaneció igual, con los ojos fijos en el coloso de piedra y la voz todavía resonando en sus oídos mientras luchaba por encajar lo que había presenciado dentro de las fronteras de la razón. No fueron solo las extrañas convulsiones de la torre, la arena ondulante y el rostro de la estatua cobrando vida, sino las palabras mismas lo que la inquietó. Son como si. Ella empezó a darle forma al pensamiento y Brahtar lo terminó, porque la línea ya se había resuelto en él. La torre ha juzgado su propio valor. La comprensión se extendió por las filas como agua fría derramada sobre el suelo, y cada mirada volvió a la silueta de Adir en la báscula. La sartén debajo de él había descendido completamente, mientras que en el lado opuesto, el planeta de piedra tallada colgaba como si no tuviera peso en su presencia, una luna vacía sobre un pozo sin fondo. Adir permaneció luminoso e inquebrantable, su presencia fija como una estrella en el cenit, la luz se acumulaba en sus bordes como si la gravedad lo hubiera elegido como su centro y se contentara por fin con descansar allí, y esa imagen mantenía un silencio que las palabras no podían tocar. Sin embargo, incluso cuando parecía deslumbrante a los ojos, otra corriente se movía dentro de él, una línea de pensamiento que no se encendía sino que ardía uniformemente. Otra pieza para el rompecabezas, ¿eh? ¿Y el destino otra vez? ¿Quién o qué es este destino que sigue cruzándose en mi camino? Por razones que no podía expresar, la ira agudizó sus rasgos. Encontró por primera vez el término destino a través de las palabras del científico loco, escuchadas indirectamente de boca del 12º administrador de la ciudad. Y ahora apareció aquí en la torre, un tesoro dentro del más allá. Sin saber dónde colocar esta pieza dentro del rompecabezas en su mente, fue alcanzado una vez más por una luz cegadora que se tragó su visión por completo. No era solo Adir, la vista de cada practicante se volvió completamente blanca, los corazones se tambaleaban ante la pérdida repentina, pero cuando el brillo retrocedió y el mundo regresó a ellos, miraron a su alrededor con una oleada de alivio. ¿Estamos afuera? Marún y el grupo mestizo se dieron cuenta de que estaban de regreso en la isla flotante, con los pies en suelo árido en lugar de arena dorada, y una alegría silenciosa los recorrió. Pero ese alivio no duró mucho, porque empezó a formarse otro temblor alrededor. No, otra vez no, me voy, dijo Lothbrok, viendo la enorme torre de Ward todavía frente a ellos y temblando. Sintió que se avecinaba otra prueba y trató de correr. Afortunadamente, este temblor no fue para ellos. El vasto cuerpo de la torre se encogió a gran velocidad, colapsando hacia adentro hasta que se resolvió en un solo bastón, que flotó en el aire antes de alejarse. Cada ojo siguió su camino, curioso por dónde iba, hasta que se detuvo ante Adir, colgado en el aire como esperando ser reclamado. Así que soy el ganador. Adir se rió entre dientes y extendió la mano, cerrando su mano alrededor del pozo de piedra del bastón. Al principio la piedra estaba fría en su palma, luego el calor floreció desde dentro y se extendió a través de él. Pronto apareció un mensaje del sistema que finalmente explicaba de qué se trataba realmente. Nombre, Torre de Ward. Rango, 2. Descripción. En el corazón de las profundidades,
Una vez se levantó una vasta corona de piedra donde los dioses estaban inactivos y la eternidad aflojaba su control. No es una sala de diversión, sino un bastión construido para soportar el peso del tiempo y lo que hay más allá. Ahora duerme como un monumento olvidado, despertando una vez en cada ciclo para beber poder, pesar a los atrevidos y dejar una única recompensa en su camino. Próximo pesaje, 400 días. Oye, ¿no es esto simplemente inútil? Adir frunció el ceño mientras leía la descripción, especialmente cuando vio que el cronómetro marcaba 400. Estaba catalogado como de rango 2, incluso más alto que el árbol madre, pero este último al menos le daba 5 puntos estadísticos cada día. Pero cuando recordó por qué el árbol madre concedía 5 por día, su expectativa regresó. Si esto también podía crecer absorbiendo su energía del Génesis, entonces tenía mucha curiosidad por ver cuál sería su verdadero valor. /N, gracias por todo vuestro apoyo, significa mucho para la novela. Como es el primer día del mes, los billetes dorados me ayudarían mucho. Carita feliz vertical. Contacto, 2. Jugador impío C345, ¿quién eres? Capítulo 345. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres, Adir? Talira Luna se acercó en pasos pequeños y medidos, con ojos plateados fijos en él como si intentara comprender qué clase de ser estaba frente a ella. Yo. Adir levantó los ojos de la torre del valor hacia ella, tocándole el pecho como si no se diera cuenta y estuviera confundido. No eres Velari, ¿verdad? La voz de Braktar Gorath resonó en sus oídos. El ogro de 4 metros, recién inclinado, se acercaba desde el lado opuesto. ¿Debería sentirme en problemas? Adir levantó una sola ceja mientras las dos razas líderes avanzaban desde ambos flancos. Marún y el grupo mestizo observaron cada movimiento, confundidos e incómodos por un instante. Luego dieron un paso adelante como uno solo y se formaron a espaldas de Adir, preparándose como para una guerra total. Tampoco eran idiotas, ya que todos se habían dado cuenta de que lo que Adir demostró hace un tiempo era un talento de linaje, y probablemente era uno de la raza mayor. Sin embargo, su decisión fue la misma, se pusieron de su lado. Esa no es la pregunta correcta, dijo Braktar, señalando donde había decidido posicionarse el grupo mestizo. La pregunta nos pertenece. ¿Deberíamos ser nosotros los que estemos en problemas? Talira permaneció en silencio, pero una mirada a ella y a los Lunari detrás de ella dejó en claro que se inclinaba hacia los Goratim y parecía lista para decidir juntos una vez que escucharon su respuesta. ¿Tengo que matarlos a todos ahora? El pensamiento pasó por la mente de Adir tan simplemente como decidir dar un paseo por el parque. Sabía que había revelado algo dentro de la torre que no debería haber revelado tan fácilmente, pero no esperaba que la torre reaccionara así. Como mucho, esperaba el mismo trato que recibió Braktar, pero la situación se intensificó más allá de su control y esas palabras aparecieron en el mensaje del sistema para que todos las vieran. Ahora bien, ni siquiera él sabía qué significaban esas palabras ni cómo lo juzgarían los Lunari y los Goratim, las principales razas. Sintió que lo empujaban hacia una elección que no quería tomar. Su plan era únicamente demostrar que poseía un talento de linaje como Braktar. Esperaba que los demás le respondieran como lo habían hecho con Braktar. En cambio, ahora parecía como si estuviera ocultando algo más, algo que hacía que ambas razas se sintieran amenazadas por su existencia. No fue el miedo lo que impidió que Adir actuara. Incluso si eliminara a todos aquí para no dejar testigos, sus familias no podrían perseguirlo abiertamente una vez que estuviera fuera del dominio legado. Esa fue exactamente la razón por la que ayudó a Liora a someter al Colosid de rango 4 y ganar un título. Su presencia afuera significaba que nadie podía amenazar fácilmente su vida. El verdadero problema era diferente. Había invertido demasiado tiempo en estas personas, se había ganado su confianza y todavía le eran útiles. ¿Qué debo hacer? La pregunta seguía resonando en su mente. En ese momento se dio cuenta de algo extraño. Sus ojos se abrieron y una breve y genuina sorpresa cruzó su rostro. Se sorprendió por su propio razonamiento y vacilación. ¿Realmente no quiero matarlos porque creo que me serán útiles? ¿Es esa la verdad? Desde su reencarnación, se había visto obligado a reprimir su impulso de matar, lastimándose incluso a veces para sofocarlo con dolor. Pero ahora estaba viviendo algo nuevo.
Por primera vez sintió como si estuviera poniendo excusas para no matar. ¿Desde cuándo empecé a dudar en matar? Nunca antes se había dado cuenta de que podía llegar un momento en el que matar no trajera placer, y ahora realmente no quería matar. ¿Estoy desarrollando emociones?, preguntó y respondió de inmediato. No. No es que nunca tuviera emociones, siempre había sido él quien las utilizaba, no al revés. ¿Me estoy volviendo más suave y humano? El monstruo dentro de él siempre había impulsado su sed de sangre. Se preguntó si ese monstruo estaba muriendo bajo sus cadenas y la respuesta también fue no. Hasta ahora, los únicos que realmente le importaban eran Marielle y Niva, las dos que sin saberlo tenían las llaves de las cadenas del monstruo, y eso no había cambiado. Pero... no quiero matarte. Las palabras salieron de la boca de Adir tan sencillamente como eran, claras y firmes, más una declaración de hechos que una amenaza. Incluso ahora, se sentía confundido acerca de lo que estaba pasando dentro de su cabeza. Su pensamiento y sus sentimientos iban en direcciones diferentes y no podía reconciliarlos. Sin embargo, por el momento decidió escucharlos. Dejó que ese impulso se mantuviera. Ya veo. El alivio tocó el rostro de Braftar, aunque no lo satisfizo del todo. Preguntó de nuevo, voz firme. Pero esa respuesta por sí sola no es algo que podamos aceptar y seguir viviendo con ella. Solo dime por qué estás aquí. En un lugar desolado como la región exterior. Era una pregunta razonable. Una raza mayor, incluso la más débil entre ellas, debería tener raíces profundas y un poder inimaginable. Una tierra con tan pocos recursos no debería tener ningún valor para ellos, no un lugar en el que valga la pena fijar la vista. Incluso el grupo mestizo escuchó con los oídos pinchados, abiertamente curioso por la respuesta que daría. Al notar la creciente atención, Adir sonrió y respondió con un giro ligero y evasivo. ¿No se te considera también una raza mayor? ¿Por qué estás aquí en la región exterior? Braftar sintió la evasión pero respondió claramente. Eso es verdad. La sangre de Hemnarch fluye por mis venas, pero sigo siendo Goratim. Soy el primero en siglos entre mi pueblo en despertar un talento de linaje, pero ni siquiera eso me convierte en una de las razas antiguas, a diferencia de ti. Braftar lo sabía bien. Los Goratim estaban orgullosos de llamarse descendientes del Gemnarca, pero si alguna vez conocían al Gemnarca en algún lugar, nunca serían aceptados como uno de ellos. A los ojos del Gemnarca, esa puerta no se abría. Eran una raza antigua que vivía en Midlands, un pueblo ogro de dos cabezas que conservaba sus rasgos tribales. Para ellos, el linaje importaba por encima de todo. Nunca aceptarían a un Goratim entre los suyos y, en una cultura tan orgullosa, probablemente incluso considerarían a un Goratim un enemigo. Debido a esto, Braftar tenía pocos lugares a donde ir fuera de la región exterior, al menos no a menos que se convirtiera en un adepto de rango 5, lo suficientemente fuerte como para asegurar su propia seguridad. Puedo sentirlo. Los pequeños ojos de Braftar se entrecerraron. Dio otro paso adelante y la segunda cabeza junto a la suya parpadeó como una imagen en una pantalla de televisión rota. No. Lo sé. Lo que hay dentro de ti no es sangre medio manchada como la mía, sino sangre pura que ninguno de nosotros ha tenido nunca y nunca tendrá. Tu lugar no está aquí, a menos que haya otra razón, una razón especial, que requiera que estés aquí. Su voz transmitía el sonido de un suspiro y un reproche silencioso, y ese tono era lo que hacía que sus palabras fueran convincentes. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, eso también es algo que quiero saber, Adir pensó y luego habló en voz alta. Esa es una pregunta que no puedo responder con plena conciencia, pero lo único que puedo decir es que no es algo que amenace tu existencia aquí. De hecho, será beneficioso para usted y para todas las razas de la región exterior. Contacto 2. Jugador impío C346. Tengo una misión. Capítulo 346. Tengo una misión. Adir mantuvo firme su confianza y permitió que un medido atisbo de misterio flotara en el aire mientras hablaba. Incluso consideró usar el suyo presencia para empujarlos hacia sentimientos positivos, pero sabiendo que Braftar también tenía un talento de linaje que agudizaba sus sentidos, decidió no hacerlo. Si Braftar lo descubriera intentando influir en sus emociones, las cosas podrían complicarse rápidamente.
¿Qué quieres decir con beneficioso para nosotros? Esta vez, Talira se acercó y preguntó, con la atención fija. Adir la miró y una sonrisa sincera y convincente se formó en su rostro. Digamos que mi misión aquí, la razón por la que vengo de la región central, también contribuirá al desarrollo de la región exterior y de quienes viven en ella. Había elegido la palabra misión a propósito y funcionó exactamente como esperaba. En cada mente que escuchaba sus palabras, la misma conclusión brillaba como un rayo. ¿Misión? ¿Entonces su raza lo envió aquí para hacer algo grandioso? Más importante aún, hubo otra palabra que eligió que lo sorprendió aún más y sacudió todos sus pensamientos. ¿Dijiste región central? En el rostro habitualmente tranquilo de Talira apareció una clara expresión de conmoción. Sus ojos plateados se iluminaron con una luz aguda y su voz casi se desbordó de emoción. Corrígeme si me equivoco, pero ¿realmente dijo que vino aquí desde la región central? Loudbark murmuró, mirando a ambos lados, esperando que alguien corrigiera lo que había escuchado. Al observar las reacciones y respuestas de todos, Adir se sintió muy divertido y satisfecho. Sabía que había 4 regiones principales en este mundo. La región exterior era como un páramo, algo así como un pueblo de partida en un juego, mientras que las Midlands eran el lugar donde los jugadores de alto nivel caminaban y pasaban su tiempo. A diferencia de estos dos, la región central era un lugar donde solo se movían aquellos que habían alcanzado el nivel máximo del juego, una etapa en la que luchaban por llegar al final del juego. Así que cualquier familia, reino o tribu que tuviera un lugar en la región central tenía que poseer un poder increíble. Los adeptos de rango 5 eran comunes para ellos. Lo más probable es que incluyeran razas ancianas en el nivel sabio, tal vez incluso en demigod. También había una 4ª región, el lugar conocido como la línea del abismo. Adir no lo mencionó, por supuesto, porque si dijera que viene de allí, estaría lejos de ser creíble. O lo miraban como un loco o comprendían inmediatamente que estaba mintiendo. ¿Cómo se llama? Braftar fue el primero en recomponerse después de lo que había oído. Su voz salió áspera pero firme mientras hacía la pregunta que todos más querían que se respondiera. ¿Tu raza? Al escuchar la pregunta, la expresión de Adir se endureció, un pequeño ceño fruncido juntó las cejas mientras sus ojos se enfriaban. Esta vez no se contuvo. Dejó que el otro linaje presencia se filtra de él, lento al principio, luego llena el espacio como una marea. El aire cambió de inmediato. Se sentía más pesado, cerca de la piel, como si el lugar se hubiera hundido unos metros bajo el agua. Un fino temblor recorrió el suelo seco. Respiraciones acortadas. Las correas de la armadura crujieron. Cada practicante lo sintió a la vez, una presión opresiva que se desprendía de Adir y que hacía que los músculos se suavizaran y los instintos se intensificaran. La parte primaria de la mente advertía que no estaban ante otro practicante, sino ante algo que exigía más que respeto. Las pupilas de Braftar se ajustaron a puntos. Los dedos de Talira se quedaron quietos a su lado. La presión era familiar, pero de alguna manera fuera de lugar, de la misma manera que una copia perfecta se siente fuera de lugar. Entonces se acordaron. Habían sentido esto antes dentro del dominio legado y lo habían descartado como el aura de una chispa de rango 4. Sintiéndolo de nuevo ahora, comprendieron, la fuente de esa presión, de esa presencia, era el mismo ser que estaba ante ellos. Este es otro talento de linaje. En realidad tiene 2 talentos de linaje. El silencio se acumuló, solo los pensamientos flotaban como nubes en un cielo tormentoso. Una gota de sudor trazó una línea lenta a lo largo de una mandíbula. Alguien tragó, fuerte en silencio. Adir habló. Las palabras le dejaron una autoridad tranquila, lo suficientemente suave como para no romper el aire y lo suficientemente pesada como para asentarse en cada pecho como una piedra. Eso es algo que no debería saber. No NC. Las palabras parecían un conocimiento maldito para todos los oídos, como si el secreto tuviera que ser guardado no porque fuera frágil, sino porque saberlo podría costarles la vida. Loudbark abrió la boca, encontró la lengua pegada a un paladar seco, se aclaró la garganta y soltó en un tono tenso y esperanzador. No necesitamos saberlo en absoluto, ¿verdad? No es que muramos si no lo escuchamos, jaja. Por dentro pensaba lo contrario.
Sintió que moriría si lo escuchaba y los demás parecían compartir el mismo miedo. Respeto tu decisión. Totalmente convencido después de percibir el talento del segundo linaje, Braftar inclinó la cabeza y habló con respeto formal. Talira también pareció relajarse, aunque algunas dudas todavía parpadeaban detrás de sus ojos. Ella decidió no darles voz. Para ambos, la pregunta más importante era si Adir representaba una amenaza. Hasta el momento, no habían visto nada que sugiriera eso y decidieron confiar en él por ahora, al menos hasta que pudieran salir y hablar con sus líderes y ancianos. Entonces, ¿estamos bien? Adir dijo con una sonrisa fácil, girando la torre de Word en su mano como si simplemente hubieran terminado una conversación informal y estuvieran listos para seguir adelante. El silencio se mantuvo por un momento antes de que Braftar lo rompiera. ¿Cuál es tu próximo paso ahora? ¿Tienes intención de encontrar el núcleo? Ahora que habían aprendido la verdadera identidad de Adir, o al menos la versión que había dado, nadie lo trataría casualmente como antes. Si Adir quisiera el núcleo, ¿quién se interpondría en su camino y trataría de quitárselo de las manos? Afortunadamente, su respuesta los alivió. Bueno, quiero caminar un poco más y reunir algunos recursos. No me interesa el núcleo, así que puedes tomarlo. Por supuesto, era mentira. Si hubiera tenido la oportunidad, habría querido tomar el núcleo, pero entendió que, dada la imagen que había dibujado a los ojos de todos, era más prudente no decirlo abiertamente. Cuando escucharon que solo quería caminar y hacer algo de turismo, dejándoles la oportunidad total de reclamar el Bank Force Park, su visión de él cambió nuevamente. Rechazar tal oportunidad era el tipo de moderación que solo alguien de linaje divino mostraría. Entonces nos despediremos. Confío en que nos volveremos a encontrar, dijo Braftar. Ante el asentimiento y la sonrisa amistosa de Adir, reunió a su gente y abandonó el islote, adentrándose en el vacío hacia su próximo destino. Después de ver a los Goratim alejarse, Adir se volvió hacia Talira, quien todavía permanecía como si tuviera algo que preguntar. Espero que no estés pensando en entrenar conmigo ni nada, dijo con una risa burlona. Conociendo su carácter, no era un pensamiento irreal. Contacto 2. Jugador impío C347. Solicitud capítulo 347. Solicitud. Eso es algo que a mí también me gustaría, pero todo tiene su tiempo y su lugar, respondió Talira con una breve sonrisa que se desvaneció cuando la compostura volvió a sus rasgos. Lo que quiero saber es esto, ¿eres tú la razón por la que Lady Leora Vero logró someter al Coyosit? La pregunta la había preocupado desde que escuchó hablar a su padre. La advertencia de Silverlight Zephyr seguía resonando en su mente. El reino Velaryon había estado presionado durante años bajo la amenaza de una chispa de rango 4, los practicantes perdían uno tras otro, y luego, un solo día después de que apareciera Adir, sucedió lo imposible y la chispa fue sometida como por un milagro. Todavía podía recordar la lección de su padre, resonando en sus oídos como si la hubiera dicho hace un momento. Nunca subestimes a un rival, hija mía, incluso cuando lo que tienes ante tus ojos no parezca más que una ilusión. Ahora que entendía quién era realmente Adir, el significado de esas palabras se sentía más agudo, pero aún necesitaba confirmar lo que sus instintos ya habían concluido. Adir encontró su mirada fija y pareció entender exactamente lo que quería saber. Coincidiendo con su seriedad, respondió, ayudé tanto como pude, nada más y nada menos. Sus cejas se juntaron por un tono. Para ella, eso fue un sí, sin importar cuán inimaginable pudiera parecer para un practicante de rango 2 influir en una lucha de esa escala. ¿Entonces era algo que tu misión requería? Él la miró a los ojos y le dio una respuesta única y sin vacilar. Sí. Ya veo. Ella exhaló lentamente, como si un pequeño peso se hubiera levantado de su pecho. Adir había afirmado que su misión beneficiaría a la región exterior y a todos los que vivían en ella, y ahora, con el reino Velaryon rescatado de años de catástrofe gracias a su participación, esa afirmación se convirtió en certeza. Con esa seguridad, finalmente dio voz a la pregunta que había llevado como una carga oscura durante años. Después de esto, dijo, con los ojos plateados fijos en la pálida calma suya, donde las nubes lentas parecían flotar, cuando abandonemos el dominio legado, tengo una petición para ti, un favor que deseo pedirte. Escuchar que Talira, terca por naturaleza, estaba pidiendo ayuda envió una oleada de sorpresa entre los espectadores.
No solo el grupo mestizo sino incluso los practicantes de Lunari intercambiaron miradas inciertas ante su solicitud desprevenida. Adir notó el débil vacilamiento en sus ojos, leyó la sinceridad en lugar de la duda e inclinó la cabeza. Si es algo que puedo hacer, lo haré. Talira asintió satisfecha y la pequeña sonrisa regresó, ahora más clara. Entonces nos vemos afuera. Ella se giró y dio un paso hacia el vacío sin fin, y sus parientes Lunari cayeron en formación tranquila mientras la seguían hacia la oscuridad. Adir observó en silencio durante un rato como el grupo retrocedía, con las cejas ligeramente apretadas. Una raza tan fuerte tiene un problema lo suficientemente grave como para obligarla a pedirme ayuda. Interesante. El pensamiento persistió y sintió genuina curiosidad por saber qué podría ser. Sin los Lunari, solo quedaba un grupo. Hermano. Marún se acercó con su habitual facilidad, aunque la incertidumbre acaparó su expresión como si no estuviera seguro de cómo marcar el tono. Oye, hermano, nosotros también deberíamos seguir adelante, ¿no? Todavía estás detrás del núcleo, sí supongo, ¿verdad? Al ver que la compostura de Adir no había cambiado y se comportaba exactamente como antes, Marún se relajó. Sí. Dejó escapar una risa rápida. Entonces nos separaremos aquí. Nos veremos afuera. Claro. Cuídate. Después del breve intercambio, Adir los observó salir del islote y dejar que la tranquilidad se calmara nuevamente. Por fin solo, respiró profundamente. Todo se desarrolló muy rápido, pero el resultado no es tan malo, supongo. No había planeado revelar sus talentos de linaje tan pronto, ni dejar que todos concluyeran que pertenecía a una raza mayor, pero la situación se había desviado y él se había adaptado, y al final sintió que las riendas estaban nuevamente en sus manos. Con el nudo cortado inmediatamente, centró su atención en lo que importaba a continuación, las ganancias reales ocultas bajo la terrible experiencia. Primero, centró su mente en su cuerpo energético y comenzó a examinar los cambios en su tierra crepuscular. Ahora llamado Tierra de Nimbos. Este lugar cambió más de lo que pensaba. Su forma de energía flotaba muy por encima, contemplando el terreno con un murmullo bajo de sorpresa. Los islotes gemelos todavía estaban allí, divididos por un mar de energía translúcida, pero todo tenía una forma más grande. Cada islote ya no parecía un bosquejo de tierra, se habían convertido en islas propiamente dichas y su superficie se triplicó hasta alcanzar unos 9,000 metros cuadrados cada una. Eso era un poco más de 2 acres, aproximadamente la superficie de un patio compacto del campus, o aproximadamente un campo de fútbol y cuarto, lo suficientemente grande como para albergar una plaza del pueblo, patios de entrenamiento y un anillo de árboles sin aglomeraciones. El cambio no se produjo solo en el suelo. El cielo también se había desplazado. Como antes, un horizonte albergaba la luz bruñida del atardecer mientras que el otro mantenía el brillo limpio del amanecer, y las dos mitades se reunían sobre el centro en una línea perfecta, como una postal. La diferencia ahora era el movimiento y la profundidad. Grandes masas de nubes flotaban donde antes el cielo había estado despejado, rodando bajo un viento lento y agradable que respiraba de derecha a izquierda como si todo santuario estaban tomando respiraciones medidas. Esas nubes se ven diferentes. Adir se levantó hacia ellos, con los ojos siguiendo la perezosa rotación. De cerca comprendió lo extraño. Desde la distancia, leían como nubes, suaves y luminosas. Bajo la mano, se sentían más densos, una tranquila solidez bajo el vapor, como si pudieran dar un paso cuidadoso. No eran solo nubes que traían lluvia o tormenta. Eran islas de nubes que vagaban por el cielo. Está bien, ahora tengo muchísima tierra, pero por alguna razón me hace sentir más pobre. Adir se rió y contempló los amplios y vacíos tramos de sus 2 islas. En una isla, el enorme árbol madre dominaba el horizonte, y su copa ahora rozaba las nubes bajas. Largas ramas se elevaban nivel tras nivel y hojas pesadas derramaban amplios ríos de sombra sobre el suelo. El aire debajo tenía un aroma fresco y arcilloso, del tipo que se adhiere después de la lluvia. Los gallos y las chispas vagaban a voluntad por los tramos recién abiertos, husmeando a lo largo de las raíces y bordeando los claros como si estuvieran mapeando futuros nidos y refugios más grandes. Al otro lado había una parcela modesta,
cuyas hileras estaban formadas por tallos de arena que se elevaban como trigo alto y secado al sol, y los tallos susurraban unos contra otros cada vez que el viento cruzaba el campo. Caníbal estaba a su lado, pico en mano, con la ropa llena de tierra hasta las costuras, observando todo con cautelosa quietud. El cambio repentino claramente lo había asustado, pero lo dejó igualmente cautivado. En la esquina opuesta, el Sindeben que Adir había traído del Legacy Domain ya había echado raíces profundas y había rehecho el suelo hasta convertirlo en un recinto quemado que brillaba débilmente en las costuras. Un campo de fuego lento en lugar de ceniza. El calor brillaba sobre la corteza ennegrecida y, si uno miraba de cerca, las chispas se deslizaban por el aire vacilante como peces brillantes en una corriente, lanzándose y dando vueltas con la fácil confianza de criaturas que se sentían perfectamente como en casa. Contacto 2. Jugador impío C348. Probando la Torre del Valor capítulo 348. Probando la Torre del Valor. La otra isla estaba más desnuda que la primera, con poco más que una cueva de piedra con forma de colina baja que el propio Adir había construido. Un solitario Duskren rodeó el sitio en amplios bucles en forma de murciélago, manteniendo al paciente vigilado por el vacío. Dispersos cerca se encontraban varios barriles de aspecto plástico que Adir había traído del Legacy Domain, cada uno lleno de agua capaz de generar viento. Todavía no había integrado esta agua en la isla, pero ya estaba esbozando un plan en su mente: crear un pequeño hábitat, sembrarlo con el elemento viento y dejar que animara una parte de este terreno en blanco. Con tierra de nimbos ahora con características de nubes y una suave brisa natural, la idea parecía más práctica que antes, como si la propia isla estuviera dispuesta a aceptarla. Y todavía tengo esto. Un largo bastón de piedra se formó en la mano de su cuerpo energético y, con el tiempo finalmente de su lado, decidió inspeccionarlo de cerca. Era el Torre de Ward, ahora reducido a un tamaño que se adapta a la mano pero lo suficientemente largo como para servir como arma. Pensó que podía manejarlo como un bastón de monje, pero había un problema: no tenía idea de qué tan duradero era o si realmente podía usarse en batalla. Antes de probar eso, hizo lo que siempre hizo con lo desconocido. Liberó su presencia en pequeñas ondas pulsantes a lo largo del bastón y esperó, observando cualquier respuesta a su energía génesis, de la misma manera que Árbol Madre ya le había respondido antes. El resultado fue positivo. Apareció un mensaje del sistema que aumentó sus expectativas. La Torre de Ward responde a la fuente de energía del Génesis. ¿La Torre del Valor está restaurando? Esta vez, en lugar del familiar, Madre Árbol creciendo, mensaje, el mensaje decía: la Torre del Valor está restaurando, punto. Cuando consideró la diferencia en su naturaleza, tenía sentido, por lo que observó cómo los rasgos físicos del personal cambiaban en su mano. Parecía piedra antigua, desgastada y enrejada por grietas, pero lenta y constantemente la superficie comenzó a renovarse. Su tamaño y grosor no cambiaron, pero la piedra recuperó su color natural y las fisuras se sellaron en rápida sucesión. No parecía nuevo cuando el proceso terminó unos segundos después, pero claramente fue restaurado a un mejor estado que antes. Además, a diferencia del árbol madres crecimiento, que expandió todo santuario cada vez que crecía, esta restauración tocaba solo el Torre de Ward sí mismo. Nada más cambió. Para comprender qué había cambiado internamente, Adir abrió nuevamente la descripción del sistema. Nombre: Torre de Ward. Rango: 2. Descripción. En el corazón de las profundidades, una vez se levantó una vasta corona de piedra donde los dioses estaban inactivos y la eternidad aflojaba su control. No es una sala de diversión, sino un bastión construido para soportar el peso del tiempo y lo que hay más allá. Ahora duerme como un monumento olvidado, despertando una vez en cada ciclo para beber poder, pesar a los atrevidos y dejar una única recompensa en su camino. Próximo pesaje, disponible. En la descripción, solo una cosa parecía haber cambiado, pero mientras la leía, Adir sintió que era un buen cambio y no encontró nada de qué quejarse. Entonces, ¿ahora puedo volver a realizar todas las pruebas? No fue solo que el Torre de Ward estaba listo para las pruebas una vez más. Esta vez estaba solo y la idea de que él mismo pudiera ganar todas las recompensas fue suficiente para conmoverlo. No queriendo perder el tiempo, convocó al personal a su cuerpo en el dominio legado y cerró sus manos alrededor de él. Afortunadamente, porque contaba como un tesoro, enviándoselo a su santuario y devolverlo no le costó energía.
así que no tenía nada de qué preocuparse en ese frente. Luego intentó activarlo, con el objetivo de reiniciar las pruebas. Al principio, sin saber cómo activarlo, dejó que un hilo de energía transparente se filtrara desde su palma hacia el bastón. Tembló y luego tiró, su cuerpo se adelgazó hasta convertirse en hebras borrosas y se arrastró hacia adentro. Un latido después, solo el bastón flotaba donde él había estado. Cuando su visión se aclaró, se encontró una vez más en el Coliseo, de pie sobre la arena dorada. Miró a su alrededor. Todo era como antes, pero faltaba una cosa. ¿Dónde están los espectadores esta vez? Las gradas, donde debería haber estado la multitud, estaban vacías. Esta vez estaba realmente solo. Momentos después, apareció un mensaje del sistema que dejaba claro el motivo. Jarquén, o Coliseo de Arena Dorada y Piedra Antigua. El heraldo del concurso convoca tu presencia. No era algo así como, Jarquén, niños del Coliseo. Las arenas invocan tu valor, dar un paso adelante y ser probado. ¿Ahora me ve como su dueño? Adir murmuró, viendo cómo el mundo que lo rodeaba cambiaba. A medida que el anuncio de apertura del sistema se desvanecía, los niveles vacíos respondieron, la arena dorada se elevaba en corrientes radicales y, con rápida precisión, formaba a miles de espectadores a lo largo de las gradas, cada figura formada de polvo y luego acelerada hasta convertirse en carne realista. A diferencia de antes, ninguno de ellos aplaudió ni cantó, cada espectador permaneció en completo silencio, con la cabeza inclinada y una reverencia ilimitada posándose sobre la arena como un velo, con Adir de pie en el centro de esta gran recepción. Al ver que ya no parecía una arena de gladiadores, sin espectadores ansiosos, sin hambre de sangre, sino más bien la recepción de un gran emperador a punto de dar un discurso, Adir comenzó a dudar. Si no había juicio, ¿cómo se suponía que ganaría recompensas? Expresó su preocupación a la torre. ¿Podemos saltarnos las formalidades y pasar a la fase de recompensa? Si la torre ahora lo veía como su dueño, no había necesidad de comprobar si era digno. Pidió las recompensas directamente. Pero resultó que no era tan sencillo. La torre respondió y disipó sus dudas. Se convoca el primer juicio. Objetivo, matar a la bestia. Recompensa, 100 puntos de estadísticas gratis. Pago, gana para reclamar la recompensa. La puerta de hierro a lo largo de la pared de la arena se levantó con un tirón abrasador. Una criatura se abrió paso, lenta y con los pies pesados. Está bien, esta vez no es el león, pero ¿no es esto demasiado? Adir observó a la bestia emerger de las sombras, tejiendo las cejas mientras murmuraba. Su enorme cuerpo de color gris azulado llenaba el pasaje. La piel gruesa y arrugada opacaba la luz como la piedra desgastada. Las orejas anchas se ensancharon y se asentaron. Un largo tronco barría el aire, saboreando el polvo, mientras colmillos de color marfil se curvaban hacia adelante como guadañas pálidas. Cada paso se golpeaba con un golpe sordo, con los dedos de los pies extendidos y las uñas raspando la arena del suelo. Ojos pequeños y cautelosos estudiaron el terreno abierto y un profundo estruendo salió de su pecho. Era un elefante, un animal que Adir no había visto en mucho tiempo, extinto en la tierra en la que ahora vivía. No estaba seguro de si los elefantes eran comunes en el más allá, y después de León, ver este lo dejó nostálgico y confundido. La torre, sin embargo, no existía para responder preguntas, existía para medir el valor. Con ese pensamiento dejó ir el sentimiento. En el siguiente segundo, desplegó sus alas nubladas, sacó la espada de su espalda y corrió hacia el gigante, cortándole su enorme garganta sin apenas resistencia ni vacilación. Estaba seguro de una cosa, ahora solo importaban las recompensas. Contacto, 2. Jugador impío C349, obteniendo recompensas una vez más. Capítulo 349, obteniendo recompensas una vez más. El primer juicio ha concluido. Adir Elcraft 100 puntos de estadísticas gratis otorgados. Está bien, ahora puedo reclamar todas las recompensas yo mismo. Adir se rió de alegría mientras observaba los 100 puntos de estadísticas gratuitos registrados en su panel de personajes, elevando su total a 225. Todavía quedaban 4 pruebas más por delante, cada una de las cuales prometía recompensas igual de generosas.
Y lo mejor fue que estas no eran las únicas recompensas que estaba cosechando en ese momento. Su otro cuerpo, estacionado en la Tierra en el cuartel general del jugador, estaba ocupado dentro de las cámaras de realidad virtual mejoradas. Gracias a las mejoras realizadas por los investigadores, los dispositivos ofrecían un grado de realismo mucho mayor que las versiones anteriores. A través de ellos, Adir ya había comenzado a llenar los 15 puestos de talentos vacíos, registrando muchos talentos e incluso elevando varios al nivel 2. Era un privilegio del que ahora disfrutaba, del que carecían incluso las carreras más importantes, como los Gora Team o los Lunari. Le hizo sentir como si fuera verdaderamente de una raza mayor, con ventajas y recursos a mano para impulsar su mejora más rápido que cualquier otra persona en la región exterior. Por supuesto, esta velocidad no se debió únicamente a la tecnología. La mayor ventaja provino de su vida anterior, donde se había esforzado por dominar una amplia gama de disciplinas. Muchos de esos talentos, que alguna vez fueron pasatiempos, ahora regresaban a él como activos poderosos. Hoy decidió elevarlos a todos al nivel 3. Una vez resuelto esto, continuó a través del torre de boards pruebas, moviéndose con paso tranquilo y seguro. Se convoca el segundo juicio. Objetivo: rompe la pared. Recompensa: 200 puntos de estadísticas gratis. Pago: gana para reclamar la recompensa. Antes, la prueba había sido sobrevivir a la nube, pero ahora, al ver cómo había cambiado por completo, Adir se volvió vigilante al principio. Cuando el suyo mirada reveló lo que se avecinaba, sin embargo, se relajó nuevamente. Por lo tanto, los fundamentos de los ensayos siguen siendo los mismos, solo que el contenido ha cambiado un poco. A través de su mirada, vio el futuro. Exactamente 10 segundos después, algo enorme atravesó las arenas doradas y estalló en la superficie. Parecía un muro, de forma rectangular, como un muro de jardín, con una superficie lisa que parecía piedra pulida. Al principio parecía completamente sin vida, solo una simple barrera de piedra. Pero cuando Adir lo atacó con el suyo explosión sónica habilidad, enfocar ondas sonoras en la punta de su dedo y soltarlas como un proyectil, se dio cuenta de que no era solo una pared común y corriente. Era un Spark con propiedades defensivas. Tan pronto como la onda sonora en forma de zafiro golpeó su superficie, la pared pareció absorber la mayor parte del impacto, sin dejar ni un solo rasguño. La fuerza restante rebotó en la superficie, rebotando hacia Adir como si hubiera golpeado una bola de metal contra la goma. Esquivando su propio ataque sin esfuerzo, Adir levantó una ceja, un indicio de intriga en su expresión. Su habilidad, similar a la de Coyosit, ¿eh? Una de las muchas características de Coyosit era exactamente esta. Su piel podía absorber y devolver casi todos los ataques como una onda sísmica, lo que había hecho imposible que Liora igualara su fuerza pura durante tantos años. Por supuesto, había una diferencia principal entre este muro y Coyosit: no podía reflejar todos los ataques. Voyager ya tenía en mente un tipo de ataque que este muro probablemente no podría soportar. Se acercó a la pared, lo suficientemente cerca como para tocarla, sabiendo que no podía atacar directamente, y sacó sus espadas de su espalda. Si tienes la capacidad de repeler ataques, entonces tengo el contraataque perfecto para ello, dijo con una sonrisa segura de sí mismo. Cargando sus espadas con explosión sónica y sus músculos con salto explosivo, cortó la pared con un golpe en forma de X. ¡Boom! El impacto golpeó la pared con toda su fuerza a corta distancia, no lo suficiente como para romperla por completo, pero sí lo suficientemente profundamente como para dejar una marca amplia. Parte de la fuerza se recuperó inmediatamente y corrió hacia él desde la pared. La corta distancia no le dejó tiempo para esquivar, pero no importó. Cuando la ola de espada que regresaba golpeó su pecho en forma de X, el punto de impacto se transformó instantáneamente en una nube blanca, dispersándose hacia afuera a medida que la ola de espada pasaba a través de ella. En el siguiente latido del corazón, su cuerpo formado por nubes se reconstituyó en carne una vez más. Esta era la propiedad física de la que se beneficiaba Sudario Blanco, permitiendo que su cuerpo adopte características similares a nubes y esquive pasivamente la fuerza física entrante. Por supuesto, tenía limitaciones. Solo era eficaz contra ataques físicos y ciertas habilidades que un cuerpo en la nube podía contrarrestar. Aún así, siguió siendo una habilidad increíble, que le permitía evadir automáticamente muchos golpes,
especialmente los sutiles o furtivos. El segundo juicio ha concluido. Adir el-Craft 200 puntos de estadísticas gratis otorgados. Como el juicio solo le exigía romper el muro, y ya había hecho más que eso, la torre lo consideró completo y pronto le envió las recompensas. Es bueno, pero no sin costo, murmuró Adir, satisfecho con las recompensas pero un poco decepcionado al ver sus espadas destrozadas y esparcidas en el suelo. La falta de un arma adecuada era cada vez más evidente y sabía que pronto tendría que encontrar una nueva. Convocó un nuevo par de espadas, su último par, para ser exactos, y las devolvió a las vainas de su espalda, luego esperó la siguiente prueba. El tercer juicio fue el mismo que antes. Varios grandes barriles de arena dorada se levantaron y lo rodearon, aunque esta vez solo había 10. Adir no perdió mucho tiempo. Con la ventaja de su mirada rápidamente identificó el cañón derecho, se acercó con confianza y lo abrió. De dentro emergió el muro que había encontrado en la segunda prueba, prístino e intacto, apareciendo como una chispa completamente nueva, esperando pacientemente la subyugación como recompensa por esta etapa. El muro era una chispa de rango 3 del Astra Camino. Después de quemar 200 energías de sus reservas, Adir la sometió y adquirió la habilidad que le permitió reflejar los ataques físicos entrantes. Aunque la habilidad no le resultó particularmente útil, ya que poseía una habilidad innata para esquivar tales ataques, era necesario someter la chispa para llevarla afuera. El muro era grande y atarlo a su espalda no habría sido práctico. Ser un Spark de rango 3 también significaba que si decidía venderlo más tarde, fácilmente podría ganar mucho más que las 200 energías que había gastado, una ganancia clara. Una vez completada la tercera etapa, la cuarta etapa comenzó casi de inmediato. Se convoca el cuarto juicio. Objetivo: sal de la jaula. Recompensa: esencia de sinergia. Pago: gana para reclamar la recompensa. Fue la misma prueba con la misma recompensa, pero siguió siendo valiosa, ya que Adir finalmente obtendría una recompensa adicional esencia de sinergia proporcionar a los investigadores para su estudio. Todavía no usaba el que había ganado antes, ya que no sabía qué tipo de cambios traería a su cuerpo. Primero quería pedirle a Liora que entendiera exactamente qué era, pero ahora dejar que los investigadores trabajaran en ello y descubrieran su verdadera naturaleza también fue una buena elección para él. Especialmente porque existía la posibilidad de que los investigadores pudieran replicar algo similar por sí solos simplemente analizando esta muestra. Contacto 2. Jugador impío C350, La maldición de los dioses, capítulo 350, La maldición de los dioses. Adir se quedó quieto y observó cómo la arena dorada se elevaba bajo sus pies, solidificándose en barras de metal con un brillo dorado a su alrededor. Escapar de esta jaula fue fácil gracias a la habilidad innata que había adquirido Sudario Blanco, pero no se movió inmediatamente. Primero estudió las barras doradas que lo rodeaban. Eran increíblemente duraderos, incluso más que cualquier metal que hubiera visto hasta ahora, y eso le dio una idea. El Torre de Ward era un tesoro creado hace mucho tiempo por algún tipo de dios, y Adir se dio cuenta de que elaborarlo debía haber requerido muchos recursos raros y desconocidos, siendo la arena dorada uno de ellos. Si pudiera fabricar armas con esta arena, serían extremadamente duraderas, ¿verdad? Después de un momento, dio un paso adelante. Su cuerpo se transformó instantáneamente en una explosión de nubes y salió rápidamente de la jaula. Sin esperar el mensaje del sistema, llamó a uno de los barriles de plástico que había obtenido antes pero que no había usado y comenzó a palear la arena dorada en él. Cuando llegó el mensaje del sistema, ya había llenado el barril y se lo había enviado a su santuario, planeando entregárselo más tarde a los investigadores junto con el esencia de sinergia. El cuarto juicio ha concluido. Adir el-Craft esencia de sinergia 1X otorgada. Pensé que obtendría 3 veces eso, se rió Adir, dándose cuenta de lo codiciosas que habían sido sus expectativas mientras recogía el objeto que parecía una gota de agua cristalizada. Ahora el cuarto juicio había terminado. Adir esperó el quinto, con la curiosidad en silencio mientras consideraba la recompensa final. Ahora que era dueño de la Torre del Valor, debería darle algo al menos comparable a lo que ya había recibido, si no exactamente igual, al menos cercano en valor. El pensamiento se apoderó de él y agudizó su concentración mientras estaba listo. Pero el resultado no fue el que esperaba. En lugar de comenzar el quinto juicio,
El mundo que lo rodeaba se volvió blanco. Durante unos latidos del corazón no pudo ver nada y, cuando volvió la visión, se encontró parado afuera de la torre. El cambio repentino le quitó el calor de la anticipación y solo dejó una decepción tranquila y mesurada. Está bien, esto es decepcionante. Se acercó al bastón que flotaba a su lado y murmuró el pensamiento en voz baja. Había esperado que la quinta prueba al menos le otorgara una chispa de rango 4, por lo que perder esa oportunidad fue decepcionante, pero solo fue un revés menor, no una pérdida real. Revisó nuevamente la descripción del tesoro para ver qué había cambiado en la cuenta regresiva, y cuando vio los números, su silenciosa frustración se desvaneció rápidamente. Próximo pesaje, 300 días. Pasaron 400 días antes. Después de una actualización, bajó a 300. Él tomó nota. La reducción cambió inmediatamente sus cálculos. Teniendo en cuenta los 3 talentos de linaje que aún poseía, activó gracia sin dudarlo y deja que el personal atraiga la nueva energía del Génesis. La torre de Ward responde a la fuente de energía del Génesis. ¿La torre del valor está restaurando? El personal comenzó a transformarse bajo la influencia de la energía. Su superficie de piedra volvió a alisarse, su color se profundizó como recién pulido y las grietas que llevaban las marcas del tiempo se cerraron rápida y cuidadosamente, como si estuvieran cuidadosamente restauradas. La transformación fue rápida, precisa y sin emociones, exactamente el tipo de eficiencia que Adir valoraba. Segundos después, cuando se habían completado todos los cambios, revisó la descripción una vez más. Próximo pesaje, disponible. Como esperaba, la torre estaba una vez más lista para comenzar las pruebas, con todas las recompensas preparadas y esperando. Lo mejor de todo es que todavía le quedaban 2 talentos más después de este. El vacío infinito se extendió hasta el infinito. No había forma de ver su final, solo cientos de fragmentos oscuros colgaban suspendidos en el vacío, flotando como islas a la deriva, la única prueba de que la vida no había desaparecido por completo. En medio de esta atmósfera melancólica pero extrañamente estimulante, se podía ver un grupo de figuras moviéndose entre las islas, montadas sobre criaturas con brillantes plumas blancas que se parecían a pájaros reales. Al frente destacaba un pájaro, con sus alas batiendo con gracia natural, guiando a quienes lo seguían como si les mostrara el camino. A sus espaldas estaba sentado un pasajero tan orgulloso y elegante como el propio pájaro. Talira Luna fijó sus inquebrantables ojos plateados en el vacío infinito que tenía por delante, su mirada tranquila pero profunda, como si pudiera sentir verdades ocultas dentro de la oscuridad infinita. Bajo la superficie de su compostura, una sutil corriente subyacente de incertidumbre se arremolinaba, débil pero presente. Lady Toliva, gritó uno de sus colaboradores más cercanos desde lo alto de su propia montura blanca, con un tono bajo y respetuoso. Talira, como si saliera de un trance, giró la cabeza para reconocer a la mujer, que compartía los mismos ojos y cabello plateados, aunque todavía lejos de igualar la presencia de Talira. Por favor, perdóname si me estoy extralimitando, comenzó la mujer, con la voz ligeramente vacilante bajo la mirada tranquila de su dama, pero rápidamente se estabilizó, cumpliendo con su deber. Me preguntaba, ¿crees que sería prudente pedir ayuda a alguien externo? ¿Especialmente ese hombre? Sus palabras estaban plagadas de dudas, pero Talira no dio ninguna a cambio. Volvió la cabeza hacia el vacío, con los ojos fijos en la profunda oscuridad. No se trata de si es una buena o mala decisión. Renunciamos a ese derecho a juzgar hace mucho tiempo. Su voz llevaba un peso de agotamiento y tristeza, como si una carga demasiado pesada para soportarla hubiera presionado contra sus hombros durante demasiado tiempo, amenazando con aplastarla. Pero la asistente lo intentó de nuevo, expresando su preocupación, pero fue interrumpida suavemente. Entiendo tu preocupación, dijo Talira, con un tono firme pero tranquilo. Pero como dije, ya no hay puertas a las que recurrir. Si él es realmente quien creemos que es nuestra única opción. Y no te preocupes, la decisión final recae en mi padre. No puedo compartir este secreto con un extraño sin su permiso. La asistente, al escuchar las palabras de Talira y ver la resolución inquebrantable en sus ojos plateados, no pudo hacer nada más que asentir en reconocimiento antes de retroceder una vez más. Aunque los Lunari eran celebrados como una de las razas más brillantes de la región, admirados por su riqueza,
poder y recursos aparentemente infinitos. Nadie entendía realmente las sombras que persistían bajo su superficie pulida. Durante siglos, un peso invisible había presionado a su pueblo, un secreto tan profundo que había sido cuidadosamente escondido debajo de su elegancia, su orgullo y su incansable brillantez. Hemos llevado la maldición de los dioses, durante demasiado tiempo, dijo Talira en voz baja, con su voz cargando con el peso de siglos. Sus ojos plateados permanecieron fijos en el vacío que tenía delante, pero el tenue surco de sus cejas delataba la tensión silenciosa debajo de su comportamiento tranquilo. Y ahora, la única esperanza está en alguien del propio linaje de los dioses, añadió, con un tono firme, pero con un temblor sutil, el rastro de un miedo enterrado durante mucho tiempo que se negó a dejar que se manifestara plenamente. Nadie podía conocer la verdadera naturaleza de la maldición ni imaginar la profundidad del sufrimiento que había impuesto a lo largo de generaciones. Se había filtrado en la esencia misma de Lunari, una sombra implacable que susurraba a través de cada triunfo, cada momento de orgullo. Su única posibilidad de salvación residía en lo imposible, apelar directamente a un dios, buscando la intervención de un ser cuyo poder había dado forma al cosmos mismo. La idea era aterradora, pero ineludible. La carga que había durado siglos no se levantaba sola y, por primera vez en incontables generaciones, los Lunari no tuvieron más opción que llegar más allá de las estrellas. Contacto, tos.